venir hasta los estudios de Radio Universidad de Chile para estar con nosotros. Así que una vez más, María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, pues cómo no voy a venir, si además están siempre muy atentos. Bueno, y hay muchas cosas que contar. Hoy día es la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Se celebra este día a partir, ¿cierto?, de que existe, ¿cierto?, el acuerdo internacional, que de hecho es un momento interesante para hablar de eso, ¿no? De cómo aquello que en algún momento se asumió como un acuerdo internacional entre las naciones, como un gesto civilizatorio, ¿cierto? Tener esta meta de decir, estos son los derechos humanos y esta es la manera en que los vamos a habitar. Bueno, eso se conmemora el día de hoy con una serie de actividades que incluyen muchas de ellas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Entre ellas, por ejemplo, yo aquí tirándome al aire, 1985 va a estar hoy día. Así es, la película Argentina 1985, va a estar al aire libre con pantalla gigante. Yo creo que hay mucha gente que aún no la ve y es tan buena que de todas maneras si la quieren ver de nuevo en una pantalla grande. No, y además acompañado, y en el Museo de la Memoria. Y en el Museo de la Memoria es doblemente significativa y entretenida. Bueno, de hecho me parece que es una buena entrada a hablar de Argentina 1985, película que además ganó un Oscar, ¿cierto? Protagonizada por Darín, que es como no sé si necesitan más datos. No, En fin, no creo. uno va. Y que va a estar gratuitamente ahí a las 20 horas en la explanada del museo. Y a mí lo que me pasó cuando vi esta película es que me dio tanta envidia. Me dio una profunda envidia, ¿no? De decir cómo fueron los argentinos capaces de hacer un proceso judicial y llevar a juicio, ¿no?, a sus coroneles, a sus generales, ¿cierto? A quienes fueron responsables políticamente de las decisiones, cosas que en Chile no hicimos. Luego, dos escenarios inmediatos, ¿no? Uno, porque nosotros no tenemos una historia oficial como sí Argentina desarrolló. Logró desarrollar, claro. Tenemos todavía este nivel de negacionismo que este año nos sorprendió y que hablamos nosotras durante el mes de septiembre, ¿no? Y al mismo tiempo, Corte Argentina hoy día acaba de elegir a un presidente... negacionista completamente. Yo estuve allá la semana pasada y es muy impactante lo que uno escucha. Es de verdad muy impactante lo que uno escucha. Desde un sentido común de gente... Uno dice así como, ya, porque gente extremista, así como que odia a todo. No. Normal. De gente, entre comillas, normal, que dentro de lo que cualquier persona es normal, ¿no? Sí. Incluyéndonos a nosotras. Y ahí entonces uno podría pensar estas dos imágenes, ¿no? De no hacernos derechamente cargo de nuestra memoria de manera oficial y cuando incluso nos hacemos cargo de nuestra memoria de manera oficial, los derechos humanos siempre están en peligro. Cuestión. Hablemos de eso y de cómo ustedes lo ven desde el museo. Bueno, es el desafío y es la tarea que nos involucra, yo creo, a todas y a todos, más allá del museo incluso. El museo cumple un rol esencial como un espacio en el que está patente, desde donde salen un montón de actividades, proyectos y también lineamientos en la educación, lo que debe ser para las nuevas generaciones, la educación en derechos humanos. Sin embargo, se vuelve doblemente relevante en estos escenarios en que con historias oficiales o sin, o en otros países en Europa donde también se han llegado a consensos importantes, se siguen estando en cuestión y violando los derechos humanos o de alguna forma dan cuenta de los frágiles que son estos acuerdos internacionales. Y bueno, y ahí el ejercicio de la memoria, ¿no? Y el ejercicio de recordar cómo hemos llegado hasta acá y lo que nos ha costado y lo que nos ha dolido. Eso es, lo que nos ha costado, lo que nos ha dolido, tanta sangre que se ha derramado en cada una de las familias, porque uno puede decir, no, mira, a mi familia no le tocó o no estuvimos involucrados. Sin embargo, yéndose para atrás en los árboles genealógicos, te tocó aquí, a tu familia migrante desde Europa, a tu familia también que estuvo acá en pueblos originarios. O sea, a todos tenemos esas heridas en nuestra sangre. Por lo tanto, es mucho más presente en nosotros hoy en día de lo que creemos. Y claro, nos ha costado elaborar y tener estas sociedades de semipaz, porque tampoco estamos absolutamente construidos sobre una paz social todo el tiempo. Sin embargo, sí ha costado mucho llegar hasta acá. Antes hay que recordar que antes había mucho más dictaduras, no solo en este país, sino en otros, reinos y un montón de poderes que estaban instalados en que los derechos fundamentales de las personas no se
respetaban. Bueno, y ahí tenemos de alguna manera un desafío, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, pero todos y todas tenemos nuestro árbol genealógico, yo te escucho decir eso, María Fernanda, y pienso, pero al mismo tiempo nosotros hoy día, bueno, nosotras las mujeres de manera más evidente. Sí. Probablemente. Lo tenemos ¿no? mucho más presente, yo creo. Y además porque estamos más frágiles, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, en situación de crisis los derechos de las mujeres humanas son los primeros, o sea, los derechos de las mujeres son los primeros en estar en cuestión. Y cuando hablamos de feminismo hablamos de derechos humanos. Y cuando hablamos también de guerras o de invasiones, como lo que pasa hoy día en Palestina, por ejemplo, las mujeres también vuelven a estar siempre, las mujeres, niños, en muchos estados de vulnerabilidad mucho mayor, siempre. ¿Y cómo educamos ahí? Ay, es difícil, porque hoy en día con una educación y con unas generaciones, muchísimas de ellas, no todas, por supuesto, pero que la inmediatez es muy importante, es la base de la educación hoy en día, de cómo se desarrollan los jóvenes con la inmediatez, con el TikTok, con cosas de repente tan banales que cuesta. Sin embargo, yo creo que darse estos espacios desde muy pequeños para hablar no de la dictadura cuando tienes 5 años, pero sí para hablar de lo que te importa, de la memoria de tus abuelos, de tu árbol genealógico, de lo que significan las pérdidas, es importante. Y luego, más grandes, conectarlo con sus propias historias. Cuando los chicos y chicas van desde los 10, 12 años al museo, desde los colegios, que van obligados, sin embargo van obligados porque es parte de la materia, y hay muchos de ellos que se nota que es como pues que están haciéndose un video para redes sociales, sin embargo hay algunos de ellos que sí se conectan y que sí hacen preguntas, y a través de ellos, aunque sean pocos, sí les va a quedar. Y muchos de ellos reconocen en las fotos a su tío abuelo, a su mamá, en las protestas, y es increíble cómo eso los conecta, y este pasado histórico para ellos muy antiguo, sí los conecta a un hecho reciente. Bueno, y eso, por ejemplo, es parte de lo que está pasando con Mala Memoria 50 años que hablamos, respecto a este concurso que está enfocado especialmente en público joven y que es coorganizado por Balmaceda Arte Joven. Y que este sábado además se presenta. Exacto, para allá voy. Okay. Entonces, 5 obras de danza que participaron en la más reciente edición de Mala Memoria y que fueron seleccionadas, van a estar presentándose este día sábado a partir de las 19:30 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Qué aprendieron ahí, María Fernanda, cuando se encontraron con estas obras? Bueno, habría que preguntarles a ellos qué aprendieron. Nosotros pero ustedes... desde fuera, claro. ¿Cómo se conectan ellos? Bueno, hay que decir para contextualizar que las chicas y chicos que les gusta la danza, que no son bailarines profesionales, que les gusta, tomaron fotografías que estaban diseñadas ya para que trabajaran con ellos. Y a través de esas fotografías ellos crearon sus propias obras y que han sido acompañados además por estos profesores profesionales, estos maestros de la danza. Es interesante porque eran de distintas disciplinas, o sea, desde twerking, que hacía una chica, por ejemplo, que uno dice, pero ¿cómo se conecta hoy en día? Es tan contemporáneo eso. Sin embargo, desde el twerking, desde la danza contemporánea, desde la danza del sentir, porque muchos bailan porque les gusta, no porque tengan una disciplina que siguen. ¿Cómo se conectan con estas fotos? Y muchas fotos, o sea, lo más increíble es que en general seleccionaban las mismas fotografías. Algo les atraía de mujeres, muchas eran de mujeres. De mujeres silenciadas, mujeres en protestas, mujeres que lo conectan, por supuesto, con hoy en día que son más o menos las mismas demandas. Las mujeres demandando además espacios en la sociedad al igual que antes. Bueno, y eso es súper importante porque trae de vuelta, ¿no?, esta idea de que los derechos humanos no son algo que pertenezca a una generación o que tengan que ver con un trauma en un momento específico del tiempo, sino que, como decíamos al principio, cuando conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada en un día como hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, es algo que está constantemente en debate. O sea, ahora estamos debatiendo la votación de la nueva Constitución y parte de eso es cómo se alinea o no. Y
y es súper interesante hacerse esas preguntas, ¿no? Respecto a cómo nos vinculamos con eso hoy día y también cómo eso de una u otra forma está cruzado por nuestras historias. Y ahí otra exposición que está nuevecita Ay, sí. es Lo que nos queda por hablar. Lo que nos queda por hablar, esta exposición que hacemos junto con España. España que tuvo una dictadura también con Franco de casi 50 años. Luego de la Guerra Civil Española. Entonces son artistas chilenos y españoles, catalanes, vascos de Madrid, del centro, del sur, que reflexionan, dialogan en torno a estas dos dictaduras con sus miradas contemporáneas hoy en día a través de distintas disciplinas del arte, de las artes visuales, fotografía, escultura, incluso unos actos de performance que han sido registrados, litografías, en fin, con distintas disciplinas de ello. Y cómo finalmente la memoria de cada pueblo, de cada persona o de cada familia se ve reflejada y están allá y están acá. Uh-huh. También tenemos que pensar que el Winnipeg fue una historia común que nos asoció y tenemos esta historia compartida con España de la cual tenemos aún mucho por hablar. Exacto. Cada país, cada sociedad en conjunto y de forma individual tenemos mucho por hablar. Pensemos que recién en España, después de 40 y tantos años que están en democracia, están recién exhumando cuerpos. Y con la resistencia que eso genera en muchos municipios aún de extrema derecha o de derecha que no quieren exhumar esos cuerpos y que las familias ya están muriéndose todos, no solo las madres, sino los hermanos, los hijos incluso. Entonces, como algo tan básico que es exhumar un cuerpo en una fosa común, no se puede llevar a cabo en un país democrático como es España y que tienen que ser una ley de memoria histórica para llegar a ello, es interesante. Es interesante pensarlo, ¿no? Es cuando decimos lo que nos queda por hablar también tiene que ver con todo lo que no se habló en su momento. Lo que no se habló en su momento, que se tapó, que se creyó que tapándose o poniendo otras cosas encima íbamos a pasar. Sin embargo, 40 años después, 50, 60 o 100 años después, la historia te devuelve eso como un mazazo que es ineludible. Claro, es que las heridas, si no se airean, se siguen infectan. Abiertas y siguen abiertas por generaciones. Eso es algo que también tenemos que internalizar. Si una generación vive en dictadura o vive con dolores y con muertes, no significa que porque ellos mueran las siguientes generaciones van a seguir, van a vivir bien. Eso no es así. Los dolores se transmiten, así como en las historias familiares se transmiten aún más en las sociedades. Y también explican cosas, ¿no? Porque estaba pensando hace poco, María Fernanda, bueno, de hecho también están en una exposición, la exposición Rapadas, que también la tienen ustedes. Sí. Vino una de las directoras del documental, estuvo acá conversando con nosotros y a mí me pareció la historia impresionante de estas mujeres que el franquismo, que eran familiares, esposas, hermanas. Simpatizantes, familiares, esposas o parte de, o simplemente se les decía que eran republicanas y en este escarnio público, que era lo peor que les podía pasar, era raparlas frente a todo el pueblo, hacerlas trabajar, darles laxantes, o sea, que perdieran la dignidad por completo, que fueran absolutamente violentadas en este acto, además de perder el pelo, que en las mujeres, y sobre todo hace muchos años atrás, 60, 70 años atrás, el pelo es parte de tu identidad, de lo que te configuraba como mujer. Claro. Y claro, y además pensaba yo cuando escuchaba esta historia que seguramente los hijos o los nietos de los que no se habló decían por qué mi abuela o por qué mi tía tiene esta actitud, ¿cierto? ¿Por qué se pone a llorar con estas cosas? ¿O por qué se enoja tanto con estas otras cosas? Porque, claro, si no hablamos de nuestros dolores, esos dolores siguen habitándonos y se transforman en un misterio para quienes nos rodean. Pero también igual nos definen. Nos definen y es impresionante como en el museo siguen habiendo, en el Museo de la Memoria, que uno dice, no, pero aquí en Chile se sigue hablando. Y no. La gran mayoría de las familias no lo habla. O sea, de lo que sabemos son de los familiares de detenidos desaparecidos, las asociaciones de ejecutados, pero ellos. Pero hay muchísimas familias en que se sigue sin hablar por miedo. En el campo, en las zonas rurales o en las zonas más marginales y pobres, sigue habiendo un estigma. Por miedo no se habla o simplemente ellos no quisieron hablar en su momento para no transmitir el dolor profundo a sus hijos y a sus nietos. Entonces tenemos todavía muchísima gente que no habló.
y que no saben sus familias o que sufrieron tanto que no quieren volver a pasar por eso. Y nosotros como sociedad tenemos el deber y la misión de acoger a todos ellos y que se sientan seguros y acompañados en este dolor. Sí, y además también porque eso explica luego, ¿no? Ese miedo explica creo yo, hay muchas otras explicaciones posibles también, pero esos giros neofascistas que estamos viviendo, Sí, claro. hay un miedo tan intrincado, tan profundo, que frente a cualquier temor, frente a cualquier posibilidad de una mano más dura, es como ya nos movemos hacia allá. Sí. Es como, creo que en Chile el tema del patronazgo es muy, muy fuerte, y cómo el patronazgo se utilizó en la dictadura también es algo y que hasta el día de hoy, Hasta ¿no? el día de hoy, Para limitar los derechos de las personas siguen siendo tremendamente fuertes. Estamos conversando con María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hay varias cosas pasando, ya les pasamos un par de datos. Está la exposición Lo que nos queda por hablar, que se está realizando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así es, está en el tercer piso del museo, es muy entretenida, además muy diversa, con múltiples montajes. También está en la Galería de la Memoria, que es la sala que conecta con el metro, juzgar y filmar los crímenes, juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es una exposición maravillosa, genial, que está hasta ahora, hasta finales de diciembre. Y es desde el juicio de Nuremberg hasta hoy en día, junto con el Archivo Nacional de Francia. Es muy interesante cómo se filman, cómo están caracterizados los juicios precisamente por crímenes de lesa humanidad en distintos lugares del mundo, sobre todo en Chile. ¿Qué significa esa falta de...? Porque aquí en Chile no tenemos la cultura de grabar, de filmar, de dibujar los juicios. Por lo tanto, se cree que también hay muchísimo más impunidad de la que realmente hay, o que hay menos justicia de la que realmente no tenemos hay. imágenes. Esa sensación, entonces no hay imagen, entonces la gente no los ve, y lo que no se ve es como que no existiera. Entonces también, ¿qué tenemos que aprender hoy en día de eso? Es muy interesante esa exposición. Y yo quería preguntar también, antes de cerrar, María Fernanda, porque quizás la gente no lo sabe, pero el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene también un catálogo súper interesante de películas que están ahí. Cuando a mí me preguntaron durante septiembre, especialmente por mis películas que yo más recomendaba respecto a la memoria y los derechos humanos, Mi vida con Carlos para mí es de mis películas favoritas de la generación de los hijos. Es una película dolorosísima, pero tan bella, y está en el catálogo del Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria tiene un catálogo enorme, muy, muy, muy interesante, en que la gente puede acceder de manera gratuita, y también vamos nosotros con este archivo a distintos centros culturales, municipios que nos piden ciclos de cine tanto ficción, basado en derechos humanos y en casos, como también de documentales, y un catálogo enorme también de archivos, de historias de personas, archivos orales, etcétera. Sí, pero el repositorio de películas es enorme y estamos con él muy presente en distintos lugares. Y este domingo, a propósito que es como el día de los derechos humanos, hay una visita también, en la visita de los días 11 que hemos hecho durante todo este año. Este mes va a ser el 10, precisamente este domingo 10, a las 11 de la mañana, va a haber una visita especial dirigida por Elizabeth Lira y Álvaro Varela, dos personas dedicadas a los derechos humanos, y ellos hacen el recorrido del museo. Es muy interesante porque ellos van guiando en este recorrido del museo, de la muestra principal, pero también con sus propias anotaciones, con sus vivencias, con su destacadísima trayectoria enorme en el tema. Entonces también estas visitas son muy interesantes, son muy entretenidas, son muy didácticas, y después hay un conversatorio entre todas las personas que asisten. Así que ya lo saben, hay muchas actividades. Yo sé que los pudimos haber mareado un poco, pero una cosa es, ustedes pueden ir a la web Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mmdh.cl, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.cl, y ahí está toda la información que hemos estado destacando con la directora del museo, María Fernanda García, y también están en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y ahí tienen toda la información. Así es, y hoy día entonces lo primero a las 8 de la noche, con además un clima ya
ya exquisito, que está las tardes volviéndose muy ricas. Tenemos la película argentina 1985, ganadora del Oscar, con tremendos actores, una película para ver nuevamente, y quienes no la han visto, por supuesto, invitados. Todo es gratuito en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, nos vamos a seguir viendo, María Fernanda. Muchas gracias por venir en este día tan ocupado. Gracias a ti, Antonella, y a todo el equipo aquí de la Radio Universidad de Chile. Nosotros tenemos que despedirnos hasta el martes, porque mañana es feriado y el lunes no hay semáforo, porque va a haber la transmisión de un foro que está organizando la Universidad de Chile en torno a la nueva Constitución. Estamos aquí en esta línea, la universidad completa y por supuesto también radio, de estar informados qué es lo que dice esta propuesta constitucional para que cada uno de nosotros y nosotras pueda votar de manera informada y consciente, y en la lógica de los derechos humanos, esperamos también. Nosotros nos despedimos, les deseamos un estupendo fin de semana largo y nos encontramos entonces el martes. Que esté muy bien, chao.